tardes a todos. Damos inicio a la sesión ordinaria de la Academia Colombiana de Historia del día martes 22 de octubre del 2024. Me permito presentar el orden del día que dice así. Primero, lectura y aprobación del orden del día. Segundo, verificación del quórum. Tercero, saludo del señor presidente académico de número doctor Armando Martínez Garnica. Cuarto, acto de posesión como académico correspondiente del doctor Jorge Conde Calderón. Presentación del recipiendario a cargo del secretario académico. Toma del juramento. Disertación del recipiendario sobre el tema El general José Padilla navegando en el mar de las pasiones políticas colombianas. Diploma e imposición del escudo de la Academia. Quinto, se somete a la aprobación de los miembros de la Academia las actas número 47 de martes 6 de agosto y 3 del 17 de septiembre del 2024. Sexto, votación de las candidaturas de los doctores Felipe Cárdenas Arroyo y Jaime Buenahora Febres Cordero como académicos correspondientes. Séptimo, presentación de libros recibidos por la Academia a cargo del académico Jorge Morales Gómez. Octavo, anuncio a los académicos sobre la próxima sesión. Noveno, clausura a cargo del señor presidente. Aprueban los señores académicos el orden del día propuesto. Muy bien. Segundo, verificación del quórum. En el virtual. Correcto. Lo que quiere decir que tenemos quórum para deliberar y decidir. Muy bien. Tercero, saludo del señor presidente, doctor Armando Martínez Garnica. Muy buenas tardes a todos. Esta es una sesión muy especial para nosotros porque vamos a recibir como miembro correspondiente al doctor en Historia Jorge Conde Calderón. ¿Por qué es tan importante? Porque la entrada de Jorge significa continuar con nuestra política de hacer que la Academia Colombiana de Historia sea cada vez más una institución de naturaleza nacional, dado que él vive en Barranquilla, trabaja en la Universidad del Atlántico y participa en las sesiones a través de la plataforma Zoom. Esa política se ha venido aplicando en los últimos 4 años y ha dado muy buenos resultados. Académicos y profesores de alto nivel que se mantienen investigando la historia de Colombia hagan parte de la Academia Colombiana de Historia para que sea una institución nacional. En segundo lugar, porque representa las universidades colombianas públicas en las cuales se cultiva la ciencia de la historia. Yo le quiero contar a Jorge que el paso de quienes hemos sido profesores universitarios por alguna institución universitaria es efímero. En cambio, la permanencia en la Academia Colombiana de la Historia es hasta la muerte. Con lo cual, quienes dejan de trabajar en las universidades por edad, etcétera, siguen investigando y siguen siendo historiadores hasta la hora de la muerte, dado que hacen parte de las academias de historia. Esa es la diferencia entre ser parte de una nómina universitaria y ser parte de las sillas correspondientes o de número de la Academia Colombiana de Historia. Además, como la academia recibe cada vez más consultas, es bueno tener especialistas en un área de la historia, porque esos especialistas son nuestro recurso para responder las consultas que nos formulan. Es entonces muy importante para nosotros el ingreso de uno de los investigadores más activos de archivo que trabajan en las universidades de la costa atlántica. Jorge ha trabajado conmigo en un libro maravilloso que hicimos para la Armada, que tuvo una edición bilingüe de muy buena calidad, y hoy va a profundizar un tema de ese libro que ustedes seguramente deben conocer. Jorge, estamos muy contentos de recibirlo esta noche. Muy bien. Cuarto punto del orden del día. Acto de posesión como académico correspondiente del doctor Jorge Conde Calderón. Vamos a hacer la presentación del recipiendario. Entonces, el doctor Jorge Conde Calderón ostenta un doctorado de la Universidad Pablo de Olavide en el año 2006 con una tesis doctoral sobresaliente cum laude.
Es magíster de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Es docente de la Universidad del Atlántico desde 1992 y se encuentra vinculado al Departamento de Historia de la misma universidad desde 1998. Obtuvo el Premio Departamental de Historia de la misma universidad en 1998. Mención meritoria, tesis de maestría de la Universidad Nacional. Ha sido director de numerosas tesis de pregrado y de doctorado y ha sido miembro de numerosas comisiones de trabajos de grado. El doctor Conde ha participado en varios eventos científicos. Entre sus múltiples obras podemos destacar las siguientes: De palenques a feligresías o parroquias de negros libres en el Caribe colombiano, Pueblos de indios y resguardos en el departamento del Atlántico, Ritmos urbanos y vida cotidiana en Barranquilla, La investigación regional en el Caribe colombiano, La cuestión de los métodos pedagógicos en el Estado soberano del Magdalena, un discurso modernizador. Son algunas de sus múltiples obras. Entonces, con base en eso, procedemos a la toma del juramento. Doctor Jorge Conde Calderón, ¿jura usted por Dios, por la patria y por la academia cumplir fielmente los deberes que le impone el cargo de académico correspondiente para el cual ha sido elegido? Si así lo hicierais, que él y ellas os lo premien, y si no, que él y ellas os lo demanden. Muy bien. A continuación, entonces, tenemos la disertación del recipiendario sobre el tema El general José Padilla, navegando en el mar de las pasiones políticas colombianas. Doctor Conde, tiene la palabra. Bueno, mis agradecimientos a la honorable y distinguida mesa de la academia que preside esta sesión, al distinguido público. Voy a subvertir el orden de la exposición. Venía precisamente a comenzar con la exposición sobre el tema de las pasiones políticas. Sin embargo, luego de terminado ese texto, me tropecé con unas memorias de unos oficiales británicos de 1819 que conocieron a Padilla y dan unas descripciones de Padilla, y personalmente considero que a Padilla hay que verlo siempre como un militar. Es decir, para mí no cabe, en mis planteamientos no cabe la cuestión racial ni nada por el estilo ya. Y eso tiene mucho que ver con lo que desarrollé en el texto sobre las pasiones. La primera memoria que voy a citar, de Richard Bolwe, editada por el Banco Popular en 1974, donde hace una descripción cuando Padilla se encuentra en la campaña del Orinoco. Señala Bolwe, comillas: hicimos alto durante un día en Caicara para que se reuniese nuestra flotilla bajo las órdenes de su comodoro José María Díaz, feo Sambo de Margarita. Allí se le unió su camarada Padilla, comodoro entonces de las Flecheras y hoy coronel, o sea, en 1819 prácticamente, 1819-1820. En la ocasión que nos ocupa se saludaron muy gravemente, no obstante odiarse, y hablaron de la guerra, sin perjuicio de tener las espadas desenvainadas y disimulando mal la sed de sangre que los devoraba. No se vayan a ser susceptibles. Padilla era un carnicero insaciable que mataba siempre en masa. Díaz, su rival en crueldad, se contentaba con un corto número de víctimas con tal de que se le permitiese torturar a su gusto. Hay que hacer la salvedad, al igual que Chesterton, otro británico que también dejó una memoria,
ellos siempre tenían unas prevenciones sobre la forma como se desarrollaba la guerra. Chesterton hace unas descripciones de Urdaneta, incluso en un momento lo describe como un afeminado. La segunda es de Gustavo Hippilex, sobre la expedición por el río Orinoco y Apure en Sudamérica. Señala este británico: antes de despedirme de Angostura, deseo presentarle a dos personajes navales que allí conocí. Díaz, nuevamente, Comodoro de las Cañoneras, y Padillo, o sea, Padilla, así está escrito, Comodoro de las Flecheras Armadas. El primero es un tipo pequeño y robusto, de unos 5 pies y 5 pulgadas de altura, de complexión fuerte y carnoso. Cuando está borracho tiene apariencia de buen humor, y si no está disgustado, pues puede ser vulgarmente hablador, grosero y presumido. Si se irrita, inmediatamente muestra lo que es por naturaleza: un salvaje inhumano, sediento de sangre, que podría comerse con placer al ser que sacrificó por su odio o venganza. Se jacta del número de ellos que ha masacrado a sangre fría, y relata sin horror que se ha alimentado de carne humana. Ha demostrado un grado de coraje feroz y habilidades profesionales que han sido particularmente útiles a la causa independiente en más de una ocasión. Estuve 2 veces en compañía de él, y la segunda vez coloqué mi pistola en mi pecho para protegerme de cualquier ataque brutal que pudiera haber sido inducido a cometer, y reconozco que me sentí feliz cuando me vi libre de su compañía. Ni la volví a buscar, ni por accidente caí en su compañía por tercera vez. El Comodoro Padillo, o sea Padilla, si llevara una visera sobre sus ojos, sería un hombre de aspecto más agradable. Habiendo recibido un corte en la mejilla en uno de los desembarcos ahí en el Orinoco, Padilla sufrió ese corte. El conflicto de Padilla con Díaz era que Díaz era superior, jefe jerárquico de Padilla, y en un lance tuvieron una discusión y lo abofeteó. Y por eso era la distancia y la enemistad grande que existía entre ellos. El Comodoro Padilla, si llevara una visera sobre los ojos, sería un hombre de aspecto más agradable. Habiendo recibido un corte en la mejilla que se extiende hasta el ojo del lado derecho, que parece como si saliera de su cuenca, y le da a su semblante un aspecto horrible y aterrador. Sin embargo, le gusta vestir y tener hábitos limpios. Más adelante dice que es muy bebedor de vino. Hay también mucha generosidad y conducta sociable en este hombre, y es un amigo tan firme como un enemigo implacable. Nunca perdona una herida, pero tiene honor y valor suficiente para enfrentarse a su adversario en condiciones justas y de igualdad. Voy a dejar ahí por las otras, para evitar esto de muy extenso. Y entro a la disertación original. Voy a analizar cómo las pasiones políticas que se vivían en la República de Colombia, que dominaban el ambiente, influyeron mucho en el fusilamiento no solo de Padilla, sino de todos aquellos que estuvieron presuntamente implicados en el atentado a Bolívar en la famosa conspiración septembrina. En marzo, en los primeros días de marzo de 1828, hay una serie de sucesos en Cartagena, y así se le va a llamar en todas las cartas, que se analizaron. Es decir, solamente logré analizar 54 cartas, de un total aproximado de 200 cartas. En los primeros días de marzo hay un enfrentamiento, lógicamente, en Cartagena, acaudillado por Padilla y otros personajes, diríamos, de la red de Padilla, contra el gobierno del departamento del Magdalena, constituido por las provincias de Santa Marta, Cartagena y Monpós.
Y el intendente era Ocros en ese momento, porque Montilla, argumentando, pretextando en un ataque de asma, se retira a Turbaco. Por consiguiente, diríamos en política hay un vacío de poder, y ese vacío de poder es aprovechado por los tumultuosos, estoy utilizando el lenguaje de la época, y eso dura aproximadamente tres días, aproximadamente los eventos duran 3 días. Durante esos 3 días hay conmoción en la ciudad y se inventan toda una serie, empiezan a aparecer toda una serie de rumores que principalmente tienen que ver con la deposición de Montilla, que van a deponer en Montilla. Luego de eso, de los 3 días, que prácticamente que son los de los eventos, de los sucesos, porque en algunas cartas dice 9 días, en otros dicen 10 días, los 10 primeros días de marzo, etcétera, de 1828. No es así porque son 3 días, los registros fue de 3 días, como se siguió en la Gaceta de Cartagena, en la Gaceta de Colombia y en periódicos locales en Cartagena, como El Conductor, etcétera. Entonces, en esos 3 días, lógicamente hay una conmoción, se revelan, previamente hubo unas reuniones públicas de Padilla con algunos de los personajes, de los actores de los sucesos, etcétera, etcétera. De todas maneras, hay un acto de indisciplina, diríamos desde el punto de vista militar, de desobediencia, hay un enfrentamiento con las autoridades legítimamente constituidas, y todo lo que uno puede imaginarse, y Padilla sale con el Ignacio Muñoz y se refugian en las sabanas de las sabanas de Corozal y Tolú en ese momento, como se les denominaba. Luego de eso comienza un periplo de Padilla, porque todo está coincidiendo con la convocatoria a la Convención de Ocaña. Hay una convocatoria a la Convención de Ocaña y hay un ambiente demasiado caldeado, la atmósfera está con una temperatura bastante alta, sofocante, y hay muchos rumores. Es decir, el rumor que va y viene, el rumor tiene 1000 lenguas, y por consiguiente eso va creando una atmósfera totalmente muy negativa con respecto a los sucesos de Cartagena. Y todos los que se van a referir a los sucesos, a los eventos de Cartagena, evidentemente van a hablar como los sucesos de Cartagena. En ese momento, a finales del mes, principios de abril, Bolívar está radicado se desplaza y se acantona en Bucaramanga y está esperando noticias no de Ocaña, sino de Cartagena, para ver cómo se desenvuelven los eventos de Cartagena. Y en ese lapso de tiempo se van generando una cantidad de cartas, y es muy particular la de Montilla, 18 de marzo, o sea, escasamente 10 días después de los sucesos de Cartagena. Le escribe a Bolívar: mi respetado y querido general, la Marina, con excepción de Tono, Carbonó, Chiti y sobre todo Brown, se ha comportado infamemente. Ella exclusivamente ha auxiliado a los desórdenes de Padilla, y esta sería una buena ocasión para anularla o reformarla. Porque, muy bien citado por Armando, el doctor Armando, sobre el libro y las dificultades que hubo siempre para mantener un cuerpo de marina en la República. Sigue Montilla: son unos vagamundos la mayor parte de sus miembros. El doctor Muñoz, a quien conoce Bolívar, a quien debe conocer Bolívar, a quien conoce, es el mentor que lleva a Padilla en clase de abogado. Y para enredar todo esto, yo desearía que la orden de Padilla se extendiese a Muñoz,
puesto que del sumario resulta comprobada la culpabilidad. Entonces, ese tipo de correspondencia es la que va a generarse entre los eventos de Cartagena, los sucesos de Cartagena, hasta aproximadamente en el momento en que es fusilado Padilla. Perdón. Incluso Estanislao Vergara, que es uno de los más incisivos en sus cartas, en su correspondencia, todavía un año después de haber sido fusilado Padilla, sigue hablando como si Padilla no hubiese sido fusilado. En noviembre de 1829, le envía una carta a Padilla donde precisamente, a Bolívar, perdón, a Bolívar, donde recuerda que había que aplicar penas fuertes contra Padilla y Santander. Como señalé al principio, y es el título de la disertación, es las pasiones. Entonces hay que tener en claro qué son las pasiones. Y para eso un filósofo antiguo, Aristóteles, la asimiló a apetencia, miedo, ira, coraje, envidia, alegría, amor, odio, deseo, celos y compasión. Todo relacionado con el placer y el dolor. A ello hay que agregarle la intriga y la traición, que es lo último que voy a tocar en la disertación, con lo que voy a finalizar la disertación sobre la intriga y la traición. Entonces, eso constituye la impronta, el elemento esencial de todas estas cartas, donde se van señalando y se van pidiendo medidas patibularias, o sea, fusilamientos, contra todos aquellos, y ahí viene una serie de denominaciones o de caracterizaciones de quienes se enfrentaban o se trataba de ser oposición a algunos aspectos o a algunos actores de la República. Entonces se les podía llamar facciosos, sediciosos, conspiradores, en algunos casos insurgentes, rebeldes. Es decir, el lenguaje en ese sentido es muy rico y muy abundante en unas denominaciones sobre estos que estaban siempre cuestionando la marcha de la República, porque era una cuestión de una interpretación o por lo menos una visión de cómo debía organizarse la República. Por eso es importante la entrevista que tiene Santander con Oleari, Daniel Oleari, en un momento, en 1826, cuando están conversando, Daniel Oleari le pregunta a Santander qué piensa que son todos estos que están involucrados en la construcción del edificio social de la República, en el edificio social y político de la República. Y Santander es claro, todos son republicanos, pero todos no tienen la misma visión de cómo organizar y construir la República. Y es ahí donde siempre estuvo la diferencia de cómo organizarse esto. Voy a señalar algunos ejemplos de cartas de correspondencia. Por ejemplo, Manuela Sáenz le escribe a finales de marzo a Bolívar, 28 de marzo, 28 de marzo. Le escribe a Bolívar, 1828, luego de los sucesos de Cartagena, que están allí vivos, comienza preguntando, ¿vería usted con indiferencia y un hijo del libertador? Disculpen, esa no es la parte. Aquí está. Le dice, definitivamente hay que terminar hay que aplicar un castigo ejemplar con los 3 P. Páez, Paula, que se refiere a Santander, y Padilla. Incluso Manuelita Sáenz termina proponiéndole a Bolívar que hay que fusilarlo, sin remedio. Bolívar es lacónico y le dice, usted
deje el asunto de los 3P, de las 3P, déjeselo a este viejo que él sabe cómo manejarlo. ¿Y por qué Bolívar le contesta de esa forma tan lacónica y precisa a Manuelita Sáenz? Sencillamente porque está Páez. Y uno puede aventurar de que Bolívar tenía ciertas reticencias y ciertas distancias con Páez. En otras palabras, desde el punto de vista de la guerra, Bolívar no quería tocar a Páez. Es decir, ya habían ocurrido los sucesos de la Cociata, los pronunciamientos de Páez a raíz de cuando fue llamado en enero de 1826 para ser juzgado por el Congreso y destituido, y aparecen los pronunciamientos a finales de abril de 1826 de Valencia y otras poblaciones cercanas a favor de Páez, y por consiguiente Páez se erige prácticamente en el jefe supremo de Venezuela. Y así se mantiene el asunto, y Bolívar le contesta a Manuelita Sáenz porque sabe muy bien cuál es el punto con Páez de no tocar. Incluso en una carta posterior que le envía Bolívar a Santander, a finales de 1826, dice: yo sé manejar a Montilla, pero hay que tener cuidado con Páez y Padilla, porque ellos sí son gente que sabe derramar sangre, y su sangre. Entonces, siempre hay un manejo de eso, del lenguaje, un lenguaje fuerte en toda esa correspondencia, y porque además en la correspondencia es donde se dicen cosas que el autor, el remitente, el receptor, creen que eso no va a trascender, y de hecho es posible que no trascendiera, ya, pero afortunadamente muchas cosas de esas han quedado y las tenemos. Y Padilla a su vez le escribe en 1826 a Páez, es decir, y es una demostración de que Padilla no era cualquier personaje, es decir, tenía un conocimiento de las cosas, o para decirlo en otros términos, estaba bien informado de muchas cuestiones que tenían que ver con lo que él llamó la ciencia de la nación. En una carta que le escribe a Páez, una de las pocas cartas que se cruza con Páez, entonces le dice lo siguiente, voy a dar al respecto, entre Padilla y Páez hubo un particular intercambio epistolar. En una extensa carta, Padilla le decía a Páez no haber recibido 2 mensajes en la última remisión, y a la cual respondió expresándole su concepto sobre el trámite político que le dio el Congreso al tema de la Cociata. La misiva revela un Padilla con conocimiento sobre la organización del Estado, el derecho de gente de Batel, lo más conveniente para la República Colombiana entre el sistema centralista y el federal, y lo que llamó la ciencia de la nación. Asimismo, le manifestaba que en aquel cuerpo él era miembro. Padilla se estaba refiriendo al Senado. En ese momento Padilla era senador de la República de Colombia. Padilla es en 2 momentos senador. Primero es senador por votación indirecta, porque todo eso se manejaba a través del colegio electoral, y en la segunda ocasión él pasa a reemplazar a José María el Real en el Congreso, quien renuncia por achaques, por problemas de enfermedad, porque no le era muy beneficioso el clima de Bogotá, y José María el Real, un cartagenero, le decían el viejo del Real, muy cariñoso en Cartagena, manejaba su red. Su hijo fue quien escribió el primer texto de elementos de derecho constitucional, Antonio del Real, y el viejo del Real renuncia y él es reemplazado por Padilla en el Congreso.
como senador. La sesión donde se le va a realizar la posesión a Padilla en reemplazo de Del Real es tumultuosa inicialmente porque el Congreso abre sesiones para considerar la renuncia de Bolívar. Bolívar entrega su carta de renuncia de la presidencia y las barras del Congreso se agitan y luego llega el presidente del Congreso y lee la votación, que es unánime, de que no se acepta la renuncia de Bolívar, no se le acepta la renuncia a Bolívar, y las barras ya estaban en la calle, las barras del Congreso. Las barras del Congreso no es nada novedoso. Incluso hay trabajo que se le hizo, un dossier especial, Víctor Uribe Durán, Eduardo Posada Carbó hicieron sobre esto, sobre el Congreso, el Congreso colombiano en la primera mitad del siglo XIX. Entonces, después de eso, cuando ya el presidente del Congreso lee lo que se aprobó, que es no aceptar la renuncia de Bolívar, las barras regresan y ya todo el mundo queda en silencio. Eran como una especie de galleras, más bien. Ya, eran unas galleras. Entonces la gente regresa a su sitio. Hay hombres y mujeres, allí todo el mundo, y esperan, y es cuando se procede de manera inmediata a tomarle posesión a Padilla en reemplazo de José María el Real. Y por consiguiente, Padilla comienza a asumir y se trata en sesiones posteriores el asunto de Páez, y entonces por eso es que Padilla en la carta le manifiesta a Páez que en ese momento él hacía parte de ese cuerpo. Y en él sostuve con firmeza la inexistencia de mérito alguno para aceptar acusación en su contra. Y aunque él, o sea Páez, pudo incurrir en algún exceso, habría sido suficiente una prevención del Senado o del Poder Ejecutivo. Es decir, Padilla le dice a Páez, yo era partidario de que solamente se le hiciera a usted una prevención. Es decir, el espíritu de cuerpo funcionaba muy perfectamente. Sigue Padilla diciéndole a Páez. También existía la posibilidad de establecer el sistema federal, del cual no soy partidario. Pero una discusión de su conveniencia o improcedencia era mejor hacerlo en otras circunstancias, porque aún nosotros no tenemos todos los principios necesarios para adoptar este gobierno. Ahí ya puede hacerse una caracterización de que Padilla era partidario del centralismo, aunque considera que se podía discutir sobre una propuesta federal, que era siempre, ese era otro señalamiento muy recurrente durante estos años, y señalar a alguien de federalista era también una cuestión muy grave. Se consideraba que era una persona, a quien que se señalara de federalista, era una persona que quería fragmentar, romper la unidad de la República y atentaba contra la unidad de la República. En esto el lenguaje el análisis del lenguaje del momento es muy importante. Y le sigue. Es importante la carta de Padilla porque revela un Padilla desconocido, un Padilla que tiene un conocimiento y yo digo, estaba informado. Entonces dice, igual, antes de pensar en cambiar la forma de gobierno, en ese momento era necesario acabar con los godos y libertarnos definitivamente los españoles. De esa manera podremos consultar nuestro solo bien y procurarnos cuantos medios estén a nuestro alcance. Después sigue Padilla, ya esto es
explicación contextualizando la carta. Demostrando su apego a las leyes y al orden republicano, le propuso a Páez realizar lo mismo hecho por él en 1822 cuando fue acusado. Ese es un pleito grande que tuvo Padilla en 1822 y que estuvo hay unos cuentos de unos decomisos de la aduana y se hacen unos señalamientos y posteriormente se va a hacer otro señalamiento por Renato Bellucci contra Padilla a raíz luego de la batalla de Maracaibo. Si hay tiempo lo tocaré, los trataré aquí. Usted debe viajar acá a Bogotá y explicarlo y darle una explicación y hacer lo que yo hice en 1822, que pude demostrar que todo lo que se estaba realizando contra mí era una serie de calumnias. Y viene algo que es fuerte dentro de todo este lenguaje y hay que entenderlo porque estamos hablando de que son militares, todos están formados en la guerra de independencia y entonces tampoco nos puede asombrar nada. Le plantea una serie de interrogantes a Páez, con los cuales parecía que Padilla justificara un levantamiento. Le pregunta, si el gobierno llegase a tomar una medida que pareciese violenta, le pregunta a Páez, ¿usted se dispone a defenderse? Y entonces concluye Padilla, una determinación de esa naturaleza sería funesta para la marcha de la República. Y finalizó invitándolo a hacer, comillas, todo lo posible para evitar estos males que no tocasen a la ciencia de la nación y no causasen una alteración del gobierno. Hasta ahí está Padilla dentro de toda la legalidad y dentro de todo el orden republicano. Pero hay algo que se maneja en la época, que es las pasiones y las pasiones de los bochincheros, como le dice Santander a Sucre. El general Santander tenía un concepto diferente sobre Páez, por cuanto éste le atribuyó a ser parte de la acusación en el Congreso. Páez señaló que Santander era uno de los principales de los actores principales que acusó a Páez en el Congreso cuando Santander no era congresista ni senador ni nada, era el vicepresidente. El vicepresidente le manifestó a Bolívar que Páez solo repetía frases y palabras insidiosas del abogado Miguel Peña. Miguel Peña había sido el defensor de Leonardo Infante, un militar venezolano que se rebeló y tuvo unos problemas, además en estado un poco de Odés, hizo unos disparates y Miguel Peña fue el abogado que lo defendió y todo eso ocurrió en Bogotá durante la administración de Santander y algunos insidiosamente señalaban a Santander que tenía mucho que ver en las acusaciones alevosas contra Infante. Y por consiguiente Miguel Peña siempre tuvo cierta antipatía con Santander. Insidiosas del abogado Miguel Peña y del general Francisco Caraballo, cuando él siempre lo consideró un soldado de reputación incuestionable, un ciudadano que merecía la estimación pública y que el tema de la acusación era competencia de la Cámara y el Senado, en lo cual Santander no tenía injerencia. Por esa razón le extrañaba los señalamientos hechos por Páez, de quien ahora percibía, comillas, dice Santander, oscuridad de principios, que por su ambición y el haber sido siempre bochinchero, no podía esperar mejores expresiones. Y concluía Santander, no se puede hacer bien a hombres tan ruines y tan brutos. No se sabe si es cierto. Pero una de las críticas más severas a la actuación del jefe llanero la realizó Antonio José de Sucre. El mariscal de Ayacucho señaló que Páez había procedido violentamente en la forma como condujo el alboroto de Valencia. Sucre siempre fue un crítico de todo lo que realizó la revolución de la Cociata, y que se sabía que era obra de Páez.
Y aún peor todavía, de Valencia. Y que si tenía, le dice Sucre en una conversación, esta era una conversación supuestamente privada, queja contra el Congreso, no debía haber tomado un partido para vengarse que dañaba el crédito y también la existencia de la nación, sigue Sucre. Y aún peor, todavía haber aceptado la investidura de ninguna municipalidad de Valencia. Finalizaba Sucre preguntándose con un sentido peyorativo, despreciativo sobre las municipalidades, ¿qué es la municipalidad de un cantón para conferir a nadie una autoridad y menos una autoridad militar? En esa conversación que sostiene Sucre de manera privada con otro personaje, llegó a pensar en la aplicación de una medida draconiana, y la medida draconiana, la única que cabía era el fusilamiento, contra Páez, como se lo manifestó al general Mariño en una reunión de la comisión preparatoria en la Villa del Rosario el 2 de enero de 1830, en la cual se hizo un último intento por mantener la unidad de la nación colombiana. Reunido en su casa de habitación, Sucre le manifestó a Mariño haber tenido la razón cuando le contestó a Bolívar una carta donde le informaba sobre la revolución de la Cociata. En ella le dijo, comillas, que si necesaria había sido la sangre del ilustre Piar para regar el árbol de la independencia, necesaria era la sangre del ilustre Páez para regar el árbol de la ley. Es decir, todo lo que uno ve allí es decir, que unas tensiones, y lo que sale es de el interior de los individuos, de lo que ahora están llamando las emociones, y que hay una parte de la disciplina histórica que está estudiando efectivamente la historia de las emociones. El bochinche es una expresión de uso muy común durante la independencia entre todos estos militares en la correspondencia, y se le atribuye a Francisco Miranda su popularización, cuando la pronunció cercado totalmente por la desconfianza aristocrática representada por los mantuanos, Miguel Peña, Manuel María de las Casas, Simón Bolívar, José Mírez, Manuel Cortés Campomanes, Juan Paz del Castillo, Tomás Montilla y el hermano de Mariano Montilla, y Miguel Caraballo, entre otros asistentes a la reunión de la noche del 30 de julio de 1812. En ella Bolívar propuso fusilar a Miranda por traidor, pero Casas se negó a semejante afrenta como el generalísimo, así le decían a Francisco Miranda, el generalísimo. Esa misma noche, a la hora de la traición de los mantuanos, o sea, de lo que denominaban los aristócratas, esa misma noche, a la hora de la traición, Bolívar a la cabeza, seguido por Rafael Chatilón y Tomás Montilla, y apoyados en las tropas de Casas y Juan José Valdés, irrumpieron en la habitación del generalísimo, quien, mirando por encima del hombro a su edecán, Carlos Sublec, le dijo a los conspiradores, comillas, bochinche, bochinche, esta gente no sabe hacer sino el bochinche. Algunos de todos, bueno, la mayoría aquí creo que conocemos el final de Miranda, que no vale la pena señalar aquí. Bueno. Pero regresemos con Padilla. ¿Y por qué les digo que era un tipo muy bien informado? Eso está depositado en una carta donde Padilla, donde un general le envía a Bolívar y le dice que entró al camarote de Padilla y encontró a Padilla leyendo a Maquiavelo. No sabemos qué texto, porque no se dice el título del libro de Maquiavelo que está leyendo, porque circuló mucho dos textos de Maquiavelo entre todos estos republicanos, que fueron El Príncipe
Pero otro texto de Maquiavelo que es menos citado y menos trabajado, que es La guerra, sobre la guerra. Entonces no se sabe, o tal vez otro texto como los discursos sobre la década de Tito Livio, de Maquiavelo también, que es un replanteamiento que hace Maquiavelo de todo lo que tiene que ver en El Príncipe. Y entonces se lo encuentran leyendo al Príncipe, a Maquiavelo, disculpe. A Maquiavelo, en una de estas, se lo encuentran leyendo y le escriben a Bolívar diciéndole, el que le escribe le dice, yo siempre he desconfiado de Padilla. Y lo encontré leyendo a Maquiavelo. Es decir, para que se coloque en contexto algunas lecturas que tenían sus limitaciones dentro de ello y tenían sus ciertas señalamientos y se consideraban muchas veces no eran prudentes sus lecturas. Había una especie de inquisición militar también en cuanto a la lectura. Y además, el que le escribe a Bolívar diciéndole que encontró a Padilla leyendo a Maquiavelo, le dice, yo siempre, no solo le dice que siempre ha desconfiado de Padilla, sino que además le dijo que la lectura de Maquiavelo es lo mejor para este momento. Ya entrar en esas profundidades sí es bastante complejo, meterse uno hasta allá. ¿Cómo estamos en tiempo? Bueno, y entramos al remate de esto, que lo titulé Las ruines pasiones. He tomado una de las cartas de Bolívar, y que tiene que ver con todo lo que se va generando entre el mes de marzo y el fusilamiento de Padilla el 2 de octubre de 1828. En ese lapso de tiempo, 210 días aproximadamente, Padilla no es procesado, de lo extraño. Padilla está recluido en Bogotá, en un cantón militar, en un batallón militar, y no es procesado. Incluso 2 cartas que le dirige a Restrepo, una de las cartas que le dirige a Restrepo en el mes de agosto de 1828, le pide a Restrepo que le den permiso para hacer ejercicios. Y en la carta, Padilla le dice a Restrepo que él necesita los ejercicios por su complexión física, por su contextura. Pero de todas maneras, en esos 210 días, la profusión de cartas tienen un denominador en común, una impronta, que es estar pidiendo medidas draconianas, patibularias contra Padilla y lógicamente contra Santander, que es el que siempre se señala como el estar implicado en el asunto. Y hay innumerables cartas, y que con eso es lo que quiero señalar, que una gran parte se quedaron por fuera de todo lo que se logró se quedaron por fuera porque lo que se trataba era de escribir una disertación para otra. Ya. La obra de Maquiavelo, regreso a Maquiavelo porque vamos a señalar quién es el que le escribe a Bolívar sobre. La obra de Maquiavelo ocupó la atención de los republicanos e incluso algunos expresaron serias dudas sobre el beneficio que podía reportar su difusión entre los ciudadanos colombianos. El general José Padilla, que dio suficientes señales de ser un lector bien informado, dejó absorto, porque eso lo dice, al general Bartolomé Salón, cuando lo encontró en una de las expediciones navales, muy estudioso, dice Salón, muy estudioso de la obra de Maquiavelo. El militar venezolano aprovechó la ocasión para declararse poco sorprendido por los sucesos de Cartagena,
ya que siempre esperaba algo de Padilla, entre comillas, algo de Padilla, de quien recordó la respuesta que le dio sobre la lectura de Maquiavelo. Le dijo Padilla, era lo que más convenía en aquella circunstancia y a la amistad con el general Santander. Ustedes saben que al hombre a Bolívar se le mantenía informado de todo. A Bolívar, ahora hay otra posición sobre Bolívar que estamos leyendo sobre la Constitución boliviana, que siempre hemos pensado que la Constitución boliviana fue producto de que los bolivianos la querían, y no es así. Es decir, hubo un cabildeo en Bolivia para imponer la Constitución boliviana, pero ese es otro tema. Bueno, de eso quedamos con el militar. Más severa fue Manuela Sáenz, una de las primeras en pedir medidas patibularias para poner fin al trío perturbador que ya les dijo de Santander, Padilla y Páez. La forma sutil como determinaba los amigos y los enemigos del Libertador terminaba empañada por el apasionado cuidado de su amante. En ella el amor terminaría envenenando la razón al extremo de pedir fusilamiento a diestra y siniestra, sin ocultar su regocijo porque los sucesos de Cartagena no tuvieron el final deseado por su promotor. Y entonces dice Manuela Sáenz en la carta, ahora sí viene textual, lo demás bastante para que a Santander lo fusilemos. Dios quiera que mueran todos estos malvados que se llaman Paula, Padilla, Páez, y de este último siempre espero algo. Será el gran día de Colombia, el día que estos viles muriesen. Estos y otros son los que le están sacrificando con sus maldades para hacerlo víctima a usted, o sea, a Bolívar, un día u otro. Este es el pensamiento más humano, dice Manuela Sáenz. Este es el pensamiento más humano. Que mueran 10 para salvar millones. Dejen quieta. El caso de Estanislao Vergara, que había enunciado al principio, tuvo ribetes obsesivos, señalo yo, que comenzaron al examinar los sucesos de Cartagena y concluir que estos permitieron desnudar a un Padilla sin influencia alguna en aquel pueblo, a excepción de los anarquistas y chisperos. Esa era otra denominación que se le hacía a los que estaban en contra de algunas cuestiones de cómo se llevaba cómo iba la marcha de la República. Y chisperos que han sido tan cobardes o tan faltos de recursos intelectuales. Lo más plausible, según Vergara, fue la salida de Padilla de donde era peligroso, lo cual ha dado motivo a que ahora se tome providencia. 13 meses después, esta es una carta de 1828, ya está fusilado Padilla. Y 13 meses después del fusilamiento, seguía convencido de que los contrarios eran pocos, pero parecían infinitos por los males que causaba, aunque era necesario disponer de ello. Padilla y Santander. Se le había olvidado que Padilla lo habían fusilado. La obsesión era tan grande, el problema es la pasión, sin la menor oposición de parte de nadie, decía Estanislao Berger. Y el epílogo de esta disertación es sobre el epílogo de un traidor, Ignacio Muñoz. Y entonces ahí es donde viene lo que siempre nos han repetido sobre que Padilla se hizo un panfleto donde llamaba a la sublevación de las clases. Entonces vamos a entrar en unos detalles de la relación de Ignacio Muñoz con Padilla. Ignacio Muñoz lo apodaban el Tuerto, fue un hombre clave durante los sucesos del 11 de noviembre de 1811, muy cercano a Pedro Romero, pero era el tipo que, vamos a ponerle en este contexto, hacía el trabajo sucio. Era el hombre que tenía la familiaridad con la plebe urbana de Cartagena. Y él es el que comanda
plebe urbana de Cartagena hasta el Palacio Consistorial, donde estaba reunida la Suprema Junta de Gobierno cartagenera, y la cercan y obligan a que esa junta decrete la independencia absoluta. Ignacio Muñoz, alias el Tuerto. Ignacio Muñoz, durante los sucesos de marzo de 1820, de principios de marzo de 1820, se paseó con un caballo por Cartagena lanzando vivas a Padilla y muerte a Montilla. Pero extrañamente, en junio de 1828, Ignacio Muñoz se entrega a las autoridades, a Mariano Montilla, se le presenta y se entrega y comienza a delatar. Y a delatar, y es posible que no se entienda por qué Padilla y Muñoz tuvieron esa relación y fueron tan muy presentes en los sucesos de Cartagena, porque años antes Muñoz y Padilla habían tenido un enfrentamiento, incluso Padilla con el bastón de mando. Ya te vas a imaginar Padilla paseándose con el uniforme de general de la República, no iba con la espada, sino que iba con un bastón de mando, símbolo de la autoridad, y estaban preparando la fiesta de San Simón. Esto ya hace parte de como de una cuestión melodramática. Y Padilla está reunido con el obispo, con las principales autoridades de Cartagena, organizando la fiesta de San Simón a finales de octubre. Y llega Ignacio Muñoz y le hace señas desde lejos a Padilla para que salga. Y Padilla sale con sus dos guardas, les dice que se mantengan a distancia. Y Padilla lo increpa porque los dos estaban casados, o no casados, tenían una unión de hecho con las hijas de Pedro Romero, el matancero. Y según Ignacio Muñoz, increpa a Padilla diciéndole que su esposa no lo atiende, su cónyuge no lo atiende porque está con él, o sea, con Padilla. Hay un problema allí diríamos hoy como de cuernos. Ya, según lo que dice Muñoz. Y Muñoz jala a Padilla y Padilla lo aguanta y tal. En conclusión, Padilla le termina dando con el bastón y le fractura un brazo. Y Muñoz no es atendido en ningún hospital porque además Muñoz tenía un proceso, estoy hablando del año 1825, todo esto está ocurriendo en 1825, finales de 1825, tenía un proceso por unos fraudes en la aduana. Y en ese proceso, Muñoz había falsificado documentos. Y el suceso se extendía y se lo habían aguantado porque Muñoz impetró unos derechos de peticiones, etcétera, etcétera, porque además él era abogado y sabía muy bien de letra menuda sobre esto. Entonces, es que no se entiende cómo es que Padilla terminó aceptando a Muñoz en los sucesos de Cartagena cuando habían tenido todos esos percances, pero Muñoz viene después y comienza a delatar, no a delatar porque ya todo el mundo sabía, sino que le comienza a decir todo a Montilla. Pero es que Muñoz no solo denunció, reveló elementos o partes de las conversaciones que sostuvo con Padilla cuando huye a las sabanas de Corozal y Tolú, sino que comienza a delatar a todo el mundo y capturan a facciosos en Río Haya, comienzan una redada y comienzan a capturar a todos y en algunos casos se fusilan en el acto.
Entonces, eso es lo que les tengo que señalar sobre lo que va a terminar en última el 28 de septiembre, 3 días después del atentado contra el Libertador, y ahí viene el favorito de Bolívar, no es Sucre, el favorito, y ese es mi planteamiento, era Rafael Urdaneta. El general Urdaneta fue nombrado por Bolívar para que, le escribe Bolívar a Urdaneta, para que esto vuele, sea rápido el proceso. Decía, sin tener evidencias contundentes que en la causa se actúe con la mayor celeridad, y al presente creo que hay bastantes pruebas contra Padilla. En el dictamen judicial definitivo no se tuvo en cuenta para nada que durante el Consejo de Guerra contra Padilla y aún después de su fusilamiento y ahorcamiento desfilaron un número significativo de militares y paisanos eran los que se vestían de civil, como testigos que jamás se refirieron a los motines de la Plaza de Cartagena. Un grupo de ellos se invitó a manifestar haber escuchado que el 25 de septiembre era para poner en libertad a Padilla. Es decir, siempre hay un manejo del rumor de esto. Es decir, no hay, y el historiador tiene que ser muy cauto en esto, no hay certeza de lo que realmente están diciendo los autores, los actores, perdón. Un grupo de ellos se le empezó a poner en libertad, otros testigos fueron ambiguos en sus declaraciones y un tercer grupo declaró que Padilla era ajeno al movimiento y no lo vieron involucrado en esa conjuración, lo cual no estaba distante de lo declarado por Padilla, quien al respecto manifestó no haber sospechado que hubiese una trama oculta contraria a la disciplina, al gobierno y al orden público. Es decir, esas son las declaraciones de Padilla antes de que se realizara el dictamen final, la sentencia. En conclusión, el general Padilla, al igual que los actores políticos del periodo, fue un republicano íntegro que siempre se definió como un ciudadano de la República. Y eso es lo que él le responde a Bellucci, porque Bellucci, que estuvieron juntos en la batalla del lago de Maracaibo, Renato Bellucci escribe en El Colombiano señalándole como el origen oscuro, no se sabe si es el color de Padilla o qué, y Padilla le responde, en un largo escrito le responde, y entonces le dice que efectivamente es la única parte donde Padilla reconoce que él efectivamente perteneció a la clase de los pardos. Pero yo hoy me reconozco, dice Padilla en la contestación a Bellucci, me reconozco como un ciudadano de la República. Y siempre lo iba señalando. Por consiguiente, si uno saca de contexto, donde Padilla dice que él es de la clase de los pardos, pareciera como que se estuviera agitando a los pardos. No, el texto es completo, ya. Contra Bellucci se llama contestación a R. Bellucci. Y entonces a Padilla hay que reconocerle la gloria que alcanzó y los privilegios de que gozó y que lo hizo por su liderazgo naval durante la Guerra de Independencia y la construcción de la República de Colombia. Su gran debilidad, y también es para la discusión en otra ocasión, fue la incomprensión del clima político de la época, caracterizado por el dominio de las ruines pasiones y las crueles intrigas. El oficial inglés Hisbeley, quien lo trató durante la campaña del Orinoco, siempre lo describió, ya les leí totalmente el texto, como vestir impecable y de hábitos limpios, muy generoso y de conducta sociable. Era un amigo tan firme como un enemigo implacable. Lógicamente, estás en la guerra, tienes que ser implacable. Que no perdona una herida, pero, y eso es importante,
en la época importante y dentro de los militares siempre fue importante, como diría Michael Walzer en su texto La política y las pasiones, donde él se detiene a estudiar esto de lo que llama la aristocracia militar, porque estos fueron, en parte fueron unos privilegiados estos militares durante este periodo. Honor y valor suficiente para enfrentarse a un adversario en condiciones justas y de igualdad. En el momento político colombiano, esas cualidades tenían poca utilidad, cierro yo, pues lo pragmático era poseer la astucia del zorro y la fuerza del león. Eso es de Maquiavelo. Gracias. Muchas gracias al nuevo académico Jorge Conde por su muy interesante exposición. Entonces se procede a la entrega del diploma y la imposición del escudo. ¿Ah? Bien, el diploma dice lo siguiente: República de Colombia. La Academia Colombiana de Historia, en atención a los merecimientos de Jorge Conde Calderón, lo ha elegido miembro correspondiente de la corporación. 22 de octubre del año 2024, firman el presidente Armando Martínez Garnica, el vicepresidente Alberto Gómez Gutiérrez y el secretario académico Camilo Gutiérrez Jaramillo. Imponen el escudo la teniente de corbeta Claudia Ramos. Muy bien. En atención al tema al cual alude la intervención del nuevo académico y con ocasión de la amable visita de una nutrida delegación de la Armada, entonces vamos a escuchar el himno de la Armada. Colombia, soy marinero, por mi bandera, por mi heredad, vivo en las olas de los infiernos, soy caballero del ancho mar. Viva Colombia, soy marinero, por mi bandera, por mi heredad, vivo en las olas de los infiernos, caballero del ancho mar. Bajo la gloria de un sol de fuego, bebiendo brisa, gustando sal, todo lo grande, todo lo bello me va enseñando la inmensidad de oros brillantes, de azul de cielo, de ocasos rojos, tornel singlar, el gallardete de mi crucero, sus tres colores de libertad. Viva Colombia, soy marinero, por mi bandera, por mi heredad, vivo en las olas de los infiernos, soy caballero del ancho mar. Viva Colombia, soy marinero, por mi bandera, por mi heredad, vivo en las olas
besos fugaces me dan los cuerpos, locos vaivenes el vendaval, mas la que adora mi pensamiento como una estrella rumbos me da. Por eso canto cuando navego, poco me importa la tempestad, siempre me alumbran mis dos luceros, el de mi patria y el de mi hogar. Viva Colombia, soy marinero, por mi bandera, por mi heredad, vivo en las olas, pero soy fiero, soy caballero del ancho mar. Viva Colombia, soy marinero, por mi bandera, por mi heredad, vivo en las olas, pero soy fiero, soy caballero del ancho mar. Muy bien. Entonces, procedemos al punto número 5. Sometemos a aprobación de los miembros de la Academia los proyectos de las actas número 47 del martes 6 de agosto del 2024 y número 3 correspondiente a la sesión del 17 de septiembre del año 2024. Debo señalar que estos proyectos de acta fueron enviados al correo de los académicos en días pasados. Entonces, se somete a la aprobación de la Asamblea de las actas. ¿Aprueba? Muy bien, quedan aprobadas. Punto número 6. Votación de la candidatura de los doctores Felipe Cárdenas Arroyo y Jaime Buenahora Febres Cordero como académicos correspondientes. Un segundo. Entonces, informamos a los miembros de la Academia que el miércoles 16 de octubre fue circulado entre los académicos las hojas de vida de estos dos postulantes. Por decisión del Comité de Candidaturas fueron aprobados los dos candidatos. Este trámite, según rezan los estatutos, los candidatos propuestos deberán ser sometidos a votación. Según el literal B del artículo 5 de los estatutos, la elección de los académicos correspondientes requiere la mayoría simple de votos. De no alcanzar la mayoría afirmativa, la votación será inválida, pero en ningún caso la votación afirmativa de la candidatura puede ser inferior a 9 votos. Por tratarse de dos candidatos, vamos a hacer elecciones individuales. Entonces, en primer lugar, la candidatura del candidato Felipe Cárdenas Arroyo. ¿Qué? ¿Hacemos al tiempo? Designamos el escrutinio. ¿A quién? Vamos a designar a dos escrutadores. Inés Arias. Ah, bueno, entonces, Pablo, por favor, e Inés nos pueden ayudar con el proceso del escrutinio. Se hicieron a tiempo, sí, aquí las individualizamos con los votos. Por el candidato
Jaime Cárdenas, tenemos 13 votos a favor, quiere decir que sale elegido por el candidato Jaime Buenahora. Hay 10 votos favorables, un voto en blanco y un voto negativo, razón por la cual queda elegido. Entonces, procederemos mañana a informar a los nuevos académicos. Muy bien, con base en eso pasamos al siguiente punto de nuestro orden del día, que tiene que ver con la presentación de los libros recibidos por la Academia a cargo del académico Jorge Morales Gómez. Voy a ser lo más sucinto posible porque han llegado numerosas publicaciones. Un momento. No. Excúsenme. Ya. De Vidal Ortega Antonino y Raúl Román Romero, Memorias, Historias y Olvidos, Colonialismo, Sociedad y Política en San Andrés y Providencia. Carolina Alzate, Un cuento que no acaba. Agripina Samper de Ancísar e Inés Samper Ancísar, Obras, editada por la Universidad Nacional. Lo mismo el anterior. De Heraclio Bonilla, La Constitución de 1812 en Hispanoamérica, también por la Nacional, 2012. Monroy Castro y Juan Carlos Chaparro Rodríguez, Paz y Guerra en la Independencia, Universidad Nacional de Colombia, Instituto Colombiano de Antropología e Historia, del 2021. De Germán Ferro Medina, Vida cotidiana, Viajes y Política en Antioquia y Caldas, Mis memorias, de Justiniano Macía, Vélez, Universidad de los Andes, 2005. Jairo Solano Alonso, El Caribe colombiano en la formación de la nación. El médico y prócer José Fernández Madrid, editado por la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, 2012. De Ana María Carrillo Blanco, ¿Cómo parimos este pueblo? Memorias campesinas del Sarare Araucano y el río Arauca, Ministerio de las Culturas, 2023. De Adolfo Melzel Roca, ¿Por qué perdió la costa caribe el siglo XX? Banco de la República, 2009. Alonso Valencia Llano, Empresarios y políticos en el Valle del Cauca, Universidad del Valle, 1993. Y la señora Uribe Hanaberg, Tarabitas y Cabullas, la representación del puente en el arte de Colombia durante el siglo XIX, Universidad de los Andes, 2016. El Boletín Cultural y Bibliográfico del Banco de la República, número 106 de 2024, y la revista Credencial Historia, número 417, también de este año. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias al académico Jorge Morales. Procedemos entonces al último punto, que tiene que ver con el anuncio a los académicos sobre la fecha de la próxima sesión, que tendrá lugar el día martes 12 de noviembre, en la cual tomará posesión como miembro honorario el doctor Rodolfo Segovia Salas. Noveno, clausura a cargo del señor presidente. Debo agradecer a los señores de la Armada Colombiana que nos acompañaron hoy debido al tema. Muchas gracias a la teniente, a la capitán Loida y a todas las que vinieron. Recientemente se organizó en Madrid un encuentro de academias hispanoamericanas de historia, en la cual participaron 13 academias hispanoamericanas. La Real Academia de la Historia funciona desde 1736, ininterrumpidamente. Y en Hispanoamérica, la Academia de Historia más antigua es la de Venezuela, con 136 años, y la nuestra es la segunda, con 122 años. Esta academia mantiene la segunda revista más antigua del país, el Boletín de Historia de Antigüedades, que ya va en el número 878. Y esta academia, en 122 años, ha venido renovando sus académicos. Hoy hemos tenido un ejemplo de eso.
una nueva generación de historiadores que trabajan en las universidades de provincia con título doctoral se están escribiendo a la nómina de número y correspondientes de la academia, fortaleciendo nuestra potencialidad para responder consultas y para responder con una mejor historia, más profesional, más científica, de acuerdo a los requerimientos nacionales. Estamos muy contentos del ingreso hoy de Jorge Conde Calderón, colega de un libro que hemos hecho, y esperamos mantener esta política de ingreso de jóvenes doctores que aporten desde todas las provincias al conocimiento de la historia nacional. Él los invita inmediatamente a un vino en la sala de los Virreyes y con esto declaramos cerrada esta sesión. Muchas gracias por haber venido.